Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Eh, Bienvenidos al tercer día del quinto Festival Internacional de Arte Contemporáneo. El evento de esta tarde es el foro académico y anunciarles que estará dividido en dos bloques de conferencias en el cual ustedes podrán formular durante este tiempo las preguntas en el chat y al final en el foro a las 5:30 nos encontraremos pues para responder con los panelistas a estas preguntas. También van a encontrar en el chat la encuesta de asistencia donde ustedes ingresarán los datos del foro del día de hoy para que quede registrado pues en el evento. Bienvenidos y no le quito más tiempo al maestro que ingresa para el primer panel y le voy a hacer la presentación. El Adolfo León Grisales, con su ponencia Arte Contemporáneo, Memoria, Monumento y Paisaje. Doctor en Filosofía, profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de Caldas, clasificado como investigador asociado de Colciencias. Sus áreas de interés han sido la estética, la filosofía y las teorías del arte, la filosofía y epistemología del diseño y de la arquitectura, hermenéutica y filosofía contemporánea. Además, epistemología de las ciencias humanas y sociales. Es el coordinador del Grupo de Investigación Filosofía y Cultura, categoría A1 de Colciencias. Le damos entonces la bienvenida al maestro Adolfo León Grisales. Bienvenido. Muy buenas tardes. Quiero primero iniciar por agradecerle a los organizadores y organizadoras de este evento, de manera muy particular a Pedro, por quien tengo un particular afecto, pues por supuesto a Alejandra, a Sebastián, a Carlos y a todos los que desde el Departamento de Artes Plásticas han venido año tras año insistiendo con este festival que ya se ha convertido en una especie de referente, diría yo. Y también quiero agradecer porque insistan en invitarme. Yo tengo la sensación de que no tengo mucho que decir, mucho nuevo que decir, de que ya me empiezo a repetir. Uno llega como a cierta edad en la que se vuelve cierto que uno no hace sino obsesionarse con ideas, y creo que de lo que les voy a hablar ahora pues va a ser algo de lo que seguramente ya me han oído en otros momentos. Voy a compartir la pantalla para que vayan teniendo manera de seguir el texto que voy a leerles. Bueno, arte contemporáneo, memoria, monumento y paisaje. 1. Memoria y monumento. Hay algo más o menos gratuito en todos los conceptos que involucro en el título, pero el hilo que los teje son mis preocupaciones en torno a lo que he querido denominar una hermenéutica territorial, que a su vez implicaría entonces una posible estética territorial. Lo que quiero ofrecer en esta charla son algunas reflexiones dispersas en torno a una posible filosofía de la geografía del arte, a lo que podría llamarse el giro espacial en la estética, giro que podríamos situar en sus inicios en la fenomenología, con las reflexiones de Bachelard en su poética del espacio, y también con las ideas de Heidegger en torno a la relación entre arte y espacio, aunque todavía en ese momento, me refiero a los años 60, todavía no logra suficiente fuerza este planteamiento para cuestionar la primacía de la historia en relación al arte y a la estética. Lo primero es decir que el espacio no es apenas una categoría geométrica, no es un puro contenedor vacío o una categoría del entendimiento. El espacio es territorio. Y el territorio solo es tal en tanto que símbolo y en tanto que patrimonio y memoria. Dicho en otras palabras, un territorio solo es tal en tanto significa algo para alguien, le dice algo, y en tanto que invaluable, en tanto que representa un puro valor de uso, carente de todo valor de cambio, y por lo mismo en tanto que en él se reconoce como exterioridad, en tanto que exterioridad de su propia memoria. Todo territorio es de suyo huella, vestigio,
presencia que hace estar allí para siempre lo ausente. Al margen de estas condiciones, estamos hablando apenas de un terreno. Exactamente, eso es lo primero que tiene que hacer, por ejemplo, todo proceso de renovación urbana: eliminar toda huella, todo significado, todo símbolo, todo rastro de memoria. Solo por un sistemático trabajo de demolición se puede transformar un territorio en un terreno. Eso fue lo que Le Corbusier en los años 50 del siglo pasado le recomendó al gobierno para el plan de ordenamiento de Bogotá. Había que demoler la Candelaria. Y es lo que están haciendo los urbanistas en Manizales, por ejemplo, en el barrio San José. Además, pareciera que el urbanismo se agota en la aplicación de una racionalidad instrumental y abstracta que obliga con frecuencia a forzar, incluso a retorcer el espacio para que se someta a las condiciones de la racionalidad, con la que se nos muestra otro fenómeno creciente, que es la mercantilización del territorio, porque pareciera que los urbanistas no buscan crear un espacio, un territorio, sino más bien convertir un territorio en mercancía. Y por lo mismo es difícil comprender desde esa lógica que la construcción de la ciudad se pueda entender desde las categorías de memoria y olvido. Luis Duc sostiene que la memoria viviente implica necesariamente el olvido. La ciudad también implica necesariamente la demolición, que suele ser una forma de olvido. También François Choy sostiene que una conservación que no tenga el sano correctivo de la demolición conduce a la fetichización e inflación del patrimonio urbano. Y hay que dejar claro que los espacios no existen antes de ser creados, que la creación de espacios no es un trabajo de readecuación, como si el espacio fuera una materia prima, un contenedor vacío. El espacio no es apenas un asunto de geógrafos o de urbanistas, porque el espacio es además, o tal vez ante todo, metáfora. Y como tal, crear espacios es fundamentalmente hacer posible los encuentros. De hecho, el espacio solo está en virtud del encuentro y no a la inversa. No es que nos encontremos en un lugar porque estaba ahí, sino que ese lugar se convierte en lugar porque nos encontramos. En nuestra época, en tiempos de globalización, parece que asistimos a una disolución, liquidación, tanto del espacio como de las cosas, aunque a la inversa, pareciera que nunca como ahora hemos tenido tanta conciencia de la espacialidad de la existencia humana, así como del hecho de que las cosas no solo ocupan, sino que crean el espacio. Hablar del espacio y de las cosas en nuestra época es poner sobre el tapete una cuestión política, porque precisamente caemos en la cuenta de que el espacio y las cosas que lo crean y ocupan no son inertes y ajenas, meros contenedores y delimitadores, sino que están cargadas ideológicamente, no se pueden separar de las dimensiones histórica y social. Por mucho tiempo la filosofía y las ciencias sociales pensaron los pueblos y las comunidades en virtud de categorías metafísicas, de modo análogo a como el cristianismo primero y Descartes después pensaron a los seres humanos como abstracciones, como si el cuerpo fuera algo apenas accidental. Así entonces se habló de nociones como alma y sujeto, y en el plano social se habló de cultura, pero se dejaba de lado la esencial espacialidad, valga decir, territorialidad de los pueblos y de la existencia de cada ser humano. Las culturas no simplemente ocupan un espacio, sino que son lo que son en la misma medida en la que hacen y son hechas a su vez por un espacio que así deviene propiamente el territorio. Y pensar el territorio es también pensar el cuerpo que habitamos, que somos y vivimos. El cuerpo lo hemos pensado en clave, tanto en clave cristiana y el territorio en clave cartesiana, como una máquina, como contenedor del alma o el espíritu. Igual hemos pensado el territorio como terreno, como mero contenedor de la cultura. El reto es justamente entender que nuestras maneras de habitar, ni nuestros cuerpos ni nuestros territorios, son primero cosas materiales a las que luego se adhiere algún significado, que sería propiamente lo que estaría afectado por la historia, lo que cambiaría. Es más bien a la inversa. Lo originario es que todo significado, todo símbolo, se nos ofrece encarnado, valga decir, territorializado. Tal vez hubo una época, aunque la verdad sigue siendo la nuestra, en la que los significados, las ideas, los símbolos no eran solo abstracciones, tenían cuerpo, andaban por el mundo,
se podían ver, tocar y padecer. Un oso no era simplemente un oso, era la encarnación misma de la fuerza y de la fiereza. Y ningún territorio era simplemente un terreno. La casa y el templo fijaban las coordenadas del mundo. Pero no lo digo como un lamento romántico, añorando un tiempo vivido definitivamente. Incluso en tiempos de globalización, me atrevería a decir que precisamente en estos tiempos, cuando pareciera que por la virtualidad se nos mostrara en su pureza la dimensión simbólica del territorio, desligada de toda materialidad, cuando pareciera también que la memoria humana se agota en las funciones de procesamiento, como memoria RAM o de archivo, que por lo mismo puede ser efectivamente reemplazada por un dispositivo tecnológico, cuando pareciera que nuestra identidad se ha desprendido por completo del cuerpo y habitara cambiante de avatar en avatar, es precisamente ahora, digo, cuando se hace más evidente la condición territorial, corporal de la existencia humana, la condición territorial de la memoria y por supuesto la condición geográfica del arte. Aunque sea solo un juego de palabras, tal vez es significativo que incluso cuando hablamos de una memoria USB, hacemos mención del espacio. Preguntamos cosas como ¿cuánto espacio nos queda en la memoria? Pero no solo la memoria requiere de espacio para ser efectiva, también el espacio requiere de memoria. El espacio solo deviene como tal en tanto espacio de la memoria. Tal vez habría que comenzar a preguntar cuánta memoria nos queda en el espacio. La memoria solo es memoria en tanto que espacia, en tanto que abre el espacio, pone el espacio. El espacio no antecede vacío a la memoria, sino que es propiamente creado por ella. Si para el mundo contemporáneo resulta particularmente relevante el tema de la memoria, creo que esto está relacionado con dos situaciones que ponen en evidencia la dimensión territorial del arte y de la existencia humana. De un lado, si algo parece caracterizar a nuestra época es el desarraigo, el desplazamiento, un fenómeno creciente de migración de comunidades enteras que nos hace pensar que más que un rasgo coyuntural, histórico, lo que se muestra es la condición esencial de lo humano. Somos, como diría San Agustín, los desarraigados, los que no tenemos un mundo propio, ni dioses ni animales. Y la otra situación actual es lo que parece un estado de guerra generalizado, ya no guerras mundiales, sino pequeñas guerras interminables, conflictos territoriales que van desde bandas de jóvenes matándose en los barrios hasta las guerras por el control de rutas de comercios criminales. Pues bien, en ambas situaciones, como tal vez nunca antes, el arte ha sido convocado con la esperanza, con la ilusión de que pueda cumplir algún papel reparador frente a la brutalidad y la crueldad, y también con el fin de no olvidar la tierra que se ha dejado atrás, de no olvidar las víctimas, de hacer visibles a los invisibilizados por el desplazamiento y por la guerra. El arte, en fin, como monumento, pero ya no en el sentido funerario de la antigüedad o en el sentido de expresión perdurable y gloriosa del poder. Ahora es monumento como memoria, como una especie de remedio para no olvidar quiénes somos, ni de dónde venimos, ni lo que hemos vivido. 2. Temporalidad y territorialidad en la definición del arte. Boaventura de Sousa Santos sostiene que la comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo, que la diversidad del mundo es infinita. Por lo mismo, la comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión que nos ofrece la tensión entre modernidad y posmodernidad. El presente no lo podemos comprender solo apelando a la tradición y a la historia de Occidente. Y si un rasgo esencial de la modernidad es lo que Gadamer denomina la conciencia histórica, creo que un rasgo esencial del mundo contemporáneo es lo que propongo llamar conciencia territorial. La cultura occidental ha sido una cultura obsesionada con el tiempo, con la historia. El espacio ha sido un asunto relativamente marginal, tal vez porque en buena medida constituye la huella imborrable de nuestra finitud. Así, por ejemplo, nos parece evidente la necesidad de una historia del arte, y buena parte de las preguntas más interesantes en torno al arte surgen precisamente de ahí. La historia define la unidad de lo que denominamos arte. Solo es entonces arte lo que consigue ser admitido en la historia del arte. Pero ¿por qué no hablar de una
geografía de la filosofía y de una geografía del arte? ¿Qué preguntas filosóficas, qué problemas nuevos encontraríamos en una geografía del arte, en una filosofía de la geografía del arte? El polaco impronunciable Piotr Piotrowski publicó hace poco un artículo titulado ¿Del giro espacial o una historia horizontal del arte? Este texto me generó mucha expectativa y al principio me alegró, pero al final tuve una enorme decepción, porque lo que hay allí es simplemente otra manera de contar la historia del arte. Por lo general, una geografía del arte suele ser simplemente otra manera de contar las historias del arte de las fronteras de Occidente, de ese arte que pareciera buscar ser reconocido y admitido en los grandes centros del arte. La mención territorial suele corresponder propiamente a la prehistoria del arte. Luego comenzamos a decir arte medieval, arte gótico, renacimiento, barroco, rococó, clasicismo, etc. Las referencias geográficas que encontramos en la historia del arte están siempre subordinadas a la historia. Y es como si precisamente la pretensión de la historia del arte fuera liquidar toda referencia geográfica. De allí que sea por excelencia historia universal. Lo que llega a ser arte es justo lo que consigue desprenderse de su arraigo al territorio. Ahora es arte con mayúscula. La vieja, y ya tal vez caduca diferencia entre arte y artesanía, era sobre todo una diferencia en cuanto al arraigo territorial. Por lo mismo es tentador pensar que solo cuando asistimos a lo que Danto denomina el fin de la historia del arte, como relato justificador de lo que cuenta como arte, entonces se nos revela la ineludible condición territorial del arte. Danto afirma que hablar de la muerte del arte o del fin del arte es hablar del fin de la historia del arte como metarrelato justificador de lo que cuenta como arte. El arte viene siendo lo que ha sido legitimado por la historia del arte, historia que comienza a contarla Vasari con su conocida obra Vidas, que luego Hegel eleva a criterio filosófico superior para pensar y definir el arte, y que, según Danto, vendría a concluir con Andy Warhol. El mismo Danto afirma que no todo puede ser arte en cualquier momento de la historia. La caja de esponjillas de Warhol no podría haber sido admitida como arte en el siglo XVII. Lo que ahora yo quiero afirmar es lo mismo, pero en clave territorial. No todo puede ser arte en cualquier parte. Así como algo puede ser anacrónico, deberíamos poder hablar también de anatómico. El norte se ha autocomprendido desde la temporalidad, desde la historia. Clasifica y desclasifica y descalifica a los otros desde categorías temporales, como modernos, premodernos, prehistóricos, medievales o posmodernos. Y pareciera entonces que los pueblos civilizados tienen historia y los demás, en cambio, territorio. El concepto mismo de autonomía del arte implica, entre otras cosas, que la obra se yergue plenamente como lo que es, con independencia del contexto, del espacio que ocupa, y en la misma medida en la que sea capaz de tal ruptura. A esta desconexión territorial de la obra se refiere Gadamer cuando destaca la conexión esencial entre la obra y su mundo. También Heidegger, que piensa el origen y esencia de la obra de arte en función de las categorías tierra y mundo, y en su texto Arte y Espacio, a propósito de la obra del escultor Chillida, El peine de los vientos, dirá que el arte espacia, hace espacio. Bátimo, por su parte, defiende la esencia decorativa del arte y dirá que la obra, igual que el ornamento, no es algo en sí mismo, sino siempre y en función del contexto en el que se inscribe. La aplicación acrítica de las categorías históricas del arte nos ha llevado en Latinoamérica a situaciones desastrosas que ya han sido suficientemente denunciadas. Encontramos, por ejemplo, el concepto de antropofagia, provocadoramente propuesto por el poeta brasileño Oswald de Andrade en 1928 en su manifiesto Antropófago. Solo interesa lo que no es mío. Los latinoamericanos somos antropófagos, nuestro arte y en general nuestras prácticas estéticas son siempre una copia, pero en el sentido de una asimilación. Los negros se reúnen en el fandango a bailar como sus amos, a reírse de ellos, dice también Andrade.
Octavio Paz dirá que el mexicano siente que es hijo de la Malinche. El cubano Gerardo Mosquera dice: el modernismo brasileño construyó el paradigma de la antropofagia para legitimar su apropiación crítica, selectiva y metabolizante de las tendencias artísticas europeas. Esta noción ha sido usada extensamente para caracterizar la paradójica resistencia anticolonial de la cultura latinoamericana por vía de su inclinación a copiar. Como es sabido, solo los japoneses nos superan en esto, así como para aludir a su relación con el occidente hegemónico. Y más reciente, encontramos el concepto de culturas híbridas propuesto por Néstor García Campini, donde se desmonta el mito de la pureza étnica y se propone la tesis de que los latinoamericanos entramos y salimos de la modernidad. Es decir, para nosotros, latinoamericanos, no es la temporalidad en abstracto la que define nuestro ser, sino nuestro arraigo al territorio. Somos modernos y dejamos de serlo, y esto en función de dónde estamos. Occidente o el norte, y valga decir que la misma categoría occidental es al final más una categoría histórica que temporal, ha construido un concepto de arte y una manera de entenderlo sensible que niega su pertenencia a un territorio. Los europeos hablan de arte oriental o de arte precolombino, pero esta es su manera de traducir a sus propios conceptos y referentes las creaciones de los pueblos no occidentales. Pero, ¿qué pasaría si invirtiéramos las cargas? ¿A cuáles conceptos habría que traducir cierto tipo de producción de los pueblos europeos? ¿Cómo llamarían los indígenas sudamericanos eso que los europeos llaman arte? Para Peter Sloterdijk, una vez terminada la era de la sacralización unilateral del tiempo, también el espacio vivido exige sus derechos. Kant, de todos modos, ya era consciente de que el modelo de la razón misma es la orientación en el espacio. Para el mismo Sloterdijk, hoy vivimos en un régimen poshistórico. Podría decirse que si Occidente es el referente, el centro de la historia, si Occidente tiene historia, y eso de alguna manera lo hace ser Occidente, tal vez, como ya lo decía, los demás pueblos tenemos territorio, pero no como si eso fuera menos que tener historia. 3, ya voy a terminar, paisaje y arte contemporáneo. Entre otras cosas, una geografía del arte debería ocuparse de pensar las maneras como el territorio nos crea y lo creamos. Y esto incluye desde los modos como el territorio se hace territorio desde la imagen, o los modos como directamente moldeamos y creamos la tierra, desde la jardinería hasta el land art, pasando por la fotografía y la pintura de paisajes. En nuestras maneras de entender la naturaleza, el territorio, hemos pasado de verla con terror, como un poder absoluto y amenazante, a entenderla como algo lleno de vida, lleno de dioses, luego como una creación divina y por lo mismo también expresión de la grandeza de ese Dios artista, creador. Luego en la modernidad la vimos como una máquina y con ello se abrió la posibilidad de una contemplación estética de la naturaleza. Hoy vivimos y comprendemos la naturaleza desde la tensión entre la mirada puramente estetizante del turista, que la contempla como paisaje, y la mirada crítica del ambientalista, que la quiere reconocer de nuevo como alguien, y por lo mismo sufre y se indigna por la manera como la naturaleza es maltratada y humillada. Caminar es una manera de crear. El concepto de paisaje está también relacionado con el viaje, con el posicionamiento de una mirada en un lugar que no es el suyo. Hacer paisaje no es solo pintar, fotografiar, es también caminar. En últimas, parece que el paisaje solo puede surgir cuando nos distanciamos del mundo, cuando deja de ser nuestro hogar, cuando lo abandonamos y lo podemos ver desde afuera o desde arriba. Y hay algo de nostalgia. Tal vez nos emocione precisamente porque lo reconocemos como lo que fue el hogar de alguien, o el de nosotros mismos, pero que ya está deshabitado, inhabitable. Incluso en el caso de los pobladores que viven allí, se trata de personas para quienes ese territorio ya no puede ser propiamente su hogar, es más bien el lugar de trabajo. De hecho, su trabajo es estar ahí, exhibidos como parte del paisaje. Resulta bien interesante las maneras como se nos ofrece el territorio hoy, desde las mediaciones tecnológicas que lo crean de un modo distinto de como lo creó el pintor de paisajes del siglo XVII. Me refiero a la condición paradójica de cómo todo lugar habitable de la Tierra se convirtió en una simple coordenada del GPS, pero a la vez
nos topamos con el gigantesco proyecto de Google Street View que pareciera querer reconstruir el territorio desde la más absoluta singularidad. Un mapa en el que ya no aparecen apenas convenciones, sino que de pronto se topa uno con personas y piensa uno en cómo se relacionarán estos proyectos con aquel que mencionaba Borges de un mapa tan grande que coincidía punto a punto con el territorio. El paisaje surge, se hace posible cuando se deshabita el territorio, cuando el espacio deviene, para decirlo en palabras de Sloterdijk, en un puro espacio vacío de sí mismo. Aunque también pudiera ser que el paisaje surge cuando la naturaleza se resiste a la completa aniquilación, cuando, como tal vez lo diría Pedro Rojas, insumisa, la naturaleza revienta y se exhibe triunfante como un micropaisaje en el pavimento. Distancia, cercanía, el paisaje parece siempre resultado de la distancia, como si fuera esta la que determinara la escala en virtud de la cual el territorio puede devenir en paisaje. Según un lugar, un territorio, una ciudad, tal vez la misma que yo habito, la que conozco de manera más íntima, pero es paisaje cuando yo ya no estoy. Cuando parado en la montaña veo a la ciudad sin mí, me deshago de la ciudad, pero a la vez me reinstalo en ella. Realmente solo a partir de ese distanciamiento es que lo más cercano puede devenir en lo íntimo. Antes de elevarme por encima de mí, antes del paisaje, esa calle, ese parque, esa casa, eran el mundo. Ahora, vistas en la distancia, devienen en mi casa, en mi calle, en mi parque, en definitiva, en mi mundo. Volvamos a la pregunta básica, la que además le da el nombre a este festival. ¿De qué hablamos al decir arte contemporáneo? ¿Se trata acaso de un criterio historiográfico al igual que barroco o renacimiento? ¿Hay un arte contemporáneo o hay artes contemporáneas? ¿Es lo mismo arte contemporáneo que arte posmoderno? ¿Hay diferencias? Para Rancière se trata de mucho más que de una cuestión cronológica o de una categoría histórica. Sin embargo, hay indudablemente una referencia temporal que no podemos eludir si tenemos en cuenta el papel que ha jugado entre nosotros el concepto de historia del arte. Pero se trata de una referencia temporal que se determina en función de los sujetos para quienes ese es el arte de su tiempo. No es por lo tanto una categoría histórica en abstracto, puramente lineal, sino más bien, por así decirlo, existencial. Y si es así, se trata entonces de un arte que no se define por algún rasgo estético, como la belleza en el caso del arte clásico, o por su capacidad de trascender, de atravesar el tiempo, de ser eterno, o de separarse de la tradición. Más bien, es un arte que se define por su intrascendencia, por su fugacidad. Tal vez pudiera contarse así la historia del arte, de un primer momento en donde los artistas hacen cosas, como esculturas y cuadros. Hay otro en donde hacen símbolos, y no hay ninguna sustancia, ningún ente. El artista no hace cosas ni símbolos, sino que teje relaciones. Tal vez lo que significa contemporáneo es que este artista está volcado ahora a su propio mundo. Ya no pertenece a la historia universal del arte, sino a su lugar, a su pequeña historia, a la cotidianidad. Ya no quiere redimir la vida cotidiana, sino aprender de las maneras como en ella cada uno de nosotros, hasta el más humilde, construye y eleva estéticamente su existencia, la dignifica, la humaniza. Entonces, tal vez la expresión contemporánea no se refiere a una cuestión del orden temporal, a una categoría histórica, sino a una categoría territorial. Hablar de arte contemporáneo es hablar de un arte que no se define por alguna cualidad estética ni por una postura ideológica, por algún manifiesto. Es hablar de un arte que se define por su arraigo al contexto, al momento, a la situación, en suma, a un territorio. Y hasta allí, muchas gracias y qué pena si me excedí más de lo debido. No, muy bien, maestro, justo a tiempo. Agradecerle al maestro por invitarnos a reflexionar sobre la relación territorio, arte, espacio y política, porque también creemos que el arte crea espacio y más en estos tiempos de la virtualidad. Gracias, maestro.